y queremos que nuestro corazón, que se asemeja a una tierra, esté preparada para el fruto que quiere el Señor. Y queremos nosotros esta mañana, vamos a hablar un poquito de la familia, de terminar un poquito con lo de los varones, ¿no? Y Dios nos dé gracia. Padre, en esta mañana te rogamos, Señor, por tu sabiduría, por tu gracia, porque tú, Señor, nos hables en esta mañana a cada uno de nosotros de la forma que tú quieres hablar, a cada uno nos des entendimiento de las cosas que hay que corregir en nuestra vida, que hay que desechar, aquello que estorba, aquello que no permite todavía que Cristo sea formado totalmente, pero sabemos también que tú tienes tu tiempo y tu forma. Y en esta mañana, Señor, pedimos gracia tuya, pedimos sabiduría, pedimos, Señor, tus dones y pedimos que nuestros pensamientos sean sujetos a tu Espíritu. Pedimos que, Señor, tu Espíritu fluya. Señor, sujeta mis palabras que no condicen con lo que tú quieres hablar. Y te pedimos, Padre Santo, que tú seas glorificado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está haciendo un poco de frío, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿por qué no nos paramos y nos damos un abrazo afectuoso en el espíritu? Ahí. Y así se nos va el frío. Aquel hermano que está ardiendo en el espíritu, que lo contagie a aquel que está un poco frío. Bien, hermanos, parece que no se visitan, no se ven hace tiempo. Bien, hermanos. En ese abrazo de tu hermano, siente el abrazo del Padre a tu vida, a tu persona. Bien, vamos a hablar de un poquito, primero vamos a hablar de la familia, algo chiquito. Vamos a hablar un poquito de la familia, lo importante que es que los esposos, los padres, tengan entendimiento de la responsabilidad que tienen para formar familia. Eso es muy importante. Vamos a seguir martillando sobre el mismo clavo para que eso penetre en nuestro corazón. Es muy importante, hermanos. La iglesia está formada por familias. Si las familias están bien, se va a ver una iglesia que se va hermoseando, pura, sin mancha, una iglesia hermosa, una novia hermosa, y lo que va a impactar en el mundo es una iglesia que refleje a Jesús.
¿no es cierto? Una iglesia que donde cada familia sea una familia donde Cristo reina y donde la presencia de Dios es manifiesta en cada uno de nosotros. Dios nos quiere usar y Dios está preocupado por nuestras familias, porque la familia va a traer, es como cuando uno pesca, ¿no? Uno pesca y pone, ahí está Huguito, debe saber, pone la carnada de acuerdo al pez que quieres atrapar, ¿no? Algunos ponen un pejerrey, algunos ponen un muy, otros ponen otras cosas, dependiendo qué cosa quiero pescar. Y las familias pescan otras familias, ¿sabías? Una familia refleja, resplandece a otras familias que quizás estén en tinieblas, en oscuridad, que no saben qué hacer, pero al ver la luz de Cristo que se refleja en una familia, es atraída y es fácil poder tener el contacto y predicar el Evangelio. La palabra de Dios nos habla mucho sobre el cuidado de la familia. Hay cosas que a veces desvían nuestra atención. Hoy en día hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar mucho. Hay muchas cosas que exigen de nosotros tiempo y a veces no tenemos equilibrio para formar la familia. A veces no hay el equilibrio entre nuestro trabajo y entre el cuidado de la familia, ¿no? Entonces hay un versículo en la palabra de Dios que está en Cantares que habla de esa responsabilidad. Mira tú, leamos Cantares 1:6, Cantares capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios dice así: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. A veces nosotros tenemos tantas responsabilidades, inclusive como obreros, como coyunturas, tenemos responsabilidades en la obra de Dios, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio entre lo que hacemos para el Señor y lo que hacemos también con nuestra familia. Tenemos que guardar ese equilibrio. No podemos descuidar la obra de Dios, pero tampoco podemos descuidar nuestra familia. Y la palabra de Dios me dice que eso es realmente un peligro cuando no tienes un equilibrio. Si te enfocas mucho en tu familia y descuidas la relación con Dios, descuidas la obra de Dios, descuidas lo que el Señor te mandó a hacer, hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio va a traer consecuencias sobre la familia. Este versículo da la impresión que es una situación negativa. Y de verdad que lo es, porque dice que a esta persona le pusieron a cuidar viñas y se dedicó tanto a otras cosas, cuidar la viña de los demás, que descuidó su propia viña. Y eso es lo que puede pasar muchas veces. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Acá está mostrando una falta. La primera responsabilidad de todos nosotros, especialmente del esposo y la esposa, es cuidar su propia viña. Y la viña refleja la familia, refleja mi matrimonio, mi familia. Antes de todo, lo que tengo que cuidar es mi familia. Cuidado con descuidar. No digo que no hay que hacer otras cosas, pero tenemos que buscar el equilibrio y la prioridad es Dios y la familia. Luego el trabajo secular, sabemos ese orden. Y luego la obra. Esas son las prioridades en un discípulo, en un obrero. Obviamente, si alguien no puede manejar las cosas y todo se le confunde y todo se le viene, tiene que ponerlo de forma vertical
Primero esto, primero esto, primero esto, en orden de prioridades. Como cuando uno resuelve un problema. Cuando uno resuelve un problema, tiene que atacar la razón principal del problema. Y después viene con el segundo, que es un poco menos complicado que el primero, y así va resolviendo de mayor a menor. Entonces, nuestra relación con Dios es lo más importante en nuestra vida. Si eso no está, todo lo demás se desordena. Todo lo demás se comienza a corromper. Entonces, primero mi relación con Dios, segundo mi familia, tercero viene el trabajo secular y cuarto es la obra de Dios. Cuando comienzo a manejar todo y todo camina, entonces parece que eso horizontal se pone, eso vertical se pone horizontal. Entonces comienzo a tener un equilibrio en todas las áreas. Pero si todavía no puedo manejarlas, tengo que ponerlas de forma vertical. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Entonces aquí vemos nosotros que es importante el cuidado, la responsabilidad que tenemos el matrimonio con la familia. Hay un versículo en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo cuando le aconseja de a quienes tiene que levantar como ancianos, como pastores, le dice que aquellos que vas a levantar, que lo vas a reconocer, tienen que gobernar bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Es interesante, ¿no? Porque ¿qué le dice al marido en Efesios? ¿Qué le dice? Que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Mira que hay una comparación entre la esposa y la iglesia. Si yo no gobierno bien mi casa, si realmente no pastoreo a mi esposa, ¿no? Sí, porque no se olviden que ¿quién es el responsable de la familia? Las mujeres lo hablan. ¿Por qué no hablamos los varones? Yo soy el responsable, digamos, yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Si la familia tiene problemas, anda mal, el responsable es el esposo. No es el único culpable. Ojo, no estoy hablando de culpables, pero el responsable es el esposo. Acuérdense de eso, que por tu causa la tierra será maldita, por tu causa tu familia va a estar mal. Entonces aquí es importante, el esposo es el responsable, ¿no? Entonces, acá también habla de la iglesia y habla de la familia, ¿no? El que gobierna bien su casa. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos como cabeza y también como matrimonio, porque el matrimonio en sí realmente está sobre los hijos, la primera responsabilidad es cuidar bien su propia casa, sus propios hijos, cuidar al cónyuge, su esposa, la esposa al marido, y así en ese orden. Este versículo de Cantares es fuerte, fuertísimo. Perdí lo que más me importaba, lo que más debí cuidar, lo perdí. Por darle importancia a otras cosas. Quizás trabajo de sol a sol. Hay un versículo que dice, de nada os sirve levantarse de madrugada, ¿no? Si no edifica Dios la casa, sí. En vano trabajan, en vano te levantas de madrugada, en vano te acuestas tarde. Y hoy día la sociedad, eso es como si estuvieras leyendo la sociedad. Hoy día te levantas temprano, la cabeza se levanta de madrugada, ¿no, Huguito? ¿A qué hora sales de tu casa? 5:30 de la mañana, algunos 5. Y uno llega a veces tarde, porque tiene que trabajar, porque la cabeza tiene que sustentar. Pero hay algo pero dice, al final de ese versículo dice, pero Dios le da a los suyos mientras duerme. Acá hay algo muy importante. La mayoría que trabajamos para cubrir necesidades que no son a veces necesidades.
comprarle. Hoy día el mundo te demanda, ¿no? El mundo tiene un celular nuevo, más potente, tienes que comprarte también un celular. El mundo te manda que tienes que tener zapatillas de marca de un cierto tipo, ¿no? Con aire, tengo que comprarme una zapatilla. El mundo te demanda que ahora hay que tener un televisor LED, uno de plasma y que sea grande, entonces trabajamos para tener eso. Pero Dios dice, en vano te sirve todas esas cosas si no edificas la casa. Ahora, Dios tiene que, si no edifica a Dios, ¿no? En vano lo hago, pero hay algo que yo tengo que hacer. Dios no va solamente a edificar si yo primero no edifico también con Él, ¿no? Entonces es muy importante, hermanos, a qué le estamos dando prioridad en desmedro de nuestra familia. Por eso tenemos que buscar un equilibrio entre las cosas. Uno puede trabajar un montón de horas, pero muchas de esas horas son para cubrir cosas que no son necesidades. Porque las necesidades, dice el Señor, mientras que duerme los suyos, sus hijos, Él les provee. Las necesidades, el comer, el vestir, el techo, la salud. Pero muchos hacemos otras cosas, ¿no? Queremos tener una mejor casa, queremos tener un mejor auto, queremos tener o un auto, o queremos tener cosas mejores de las que tenemos. Una vez que las tenemos, buscamos otras más allá. Y así es el ciclo. Pero hay que aprender a vivir con lo que el Señor nos da. No digo que nos conformemos y seamos conformistas. Trabajemos sin afanarnos, sin angustiarnos. Si Dios da y Dios prospera, amén. Pero Dios no te dejará sin sustento para las necesidades. Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, Génesis 2, hablando de viñas, hablando de jardín, Génesis 2, donde Dios al crear al hombre dice que Dios plantó un huerto al oriente, un lugar llamado Edén. Dice que plantó un huerto de tal manera que ahí prepara el huerto Dios, lo prepara, lo crea y pone ¿a quién ahí? Al hombre. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahí sabemos todo de que de su costado tomó una parte y formó a la mujer y la presentó. Y Dios mismo celebró el primer matrimonio ahí. Ahí funda el Señor el matrimonio, Dios, ¿no? Entonces el matrimonio no es una institución humana, sino es una institución divina. ¿Está bien? Y luego dije, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero es interesante que este matrimonio se celebra en un huerto, ¿no? En un jardín que era muy hermoso, muy bonito, y lo celebró Dios. Y ellos, este matrimonio, vivían en ese huerto. Y Dios lo pone en el huerto y lo pone también para que lo cuidara y lo labrara, para que lo trabajara. Y así podríamos nosotros comparar ese huerto, ese jardín, con una familia. El huerto puede ser muy bonito, pero si no lo cuidamos, si no lo guardamos, ese huerto se puede convertir en un terreno baldío, se puede convertir en un terreno lleno de malezas, porque la mala hierba no necesitas sembrarla, la mala hierba crece sola. Para poner, sí, plantas que son útiles, son buenas, sí hay que trabajar, pero para que la mala hierba crezca es cuestión de dejarla. Entonces, ¿qué pasa en un terreno baldío? Yo veo terrenos a veces, cuando están cercados y no vive nadie, ¿qué pasa con ese terreno? ¿Qué hace la gente? Tira desmonte, tira basura, ¿no? Crecen alimañas, crecen estas malas hierbas, ¿no? Y entonces la familia es igual, hermanos.
como matrimonio, nosotros tenemos que cuidar la familia. Ese huerto, esa familia que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces el huerto se puede transformar en eso si es que no hay cuidado. Además, con la entrada del pecado, que por la maldición de pecado empezó, acuérdense que luego que Adán y Eva pecan y los expulsan, recién se habla de cardos y espinos y abrojos. ¿No es cierto? Eso no, parece que no había. Cardos, espinos y abrojos. Son cosas puntiagudas, filosas, que hieren, que dañan, ¿no? Entonces, pero antes no era así. Entonces, cuidar un jardín, cuidar un huerto, ¿no? Implica mucha concentración, implica mucho trabajo, mucho cuidado, porque hay que cuidar y a veces arrancar aquello que estorba. Como dijimos, un terreno no cuidado es depósito de basura, de maleza, mala hierba, crece toda clase de cosas, alimañas. Entonces tenemos que ver, hermanos, nuestra familia como un jardín. ¿Está bien? Imagínate que tu familia es un jardín, un huerto bonito, donde crecen flores, donde crecen las hierbas, buenas hierbas, gras, ¿no? Bonito, es un jardín lleno de flores, ¿no? Con algunos árboles muy bonitos que dan sombra. Pero para que sea un jardín hermoso, hay que trabajar. Hay que cuidar. Y hay que también sembrar, ¿no? Para que sea jardín tengo que sembrar. La buena hierba, las buenas plantas no crecen solas, tengo que sembrarlas. Tengo que preparar el terreno. Tengo que arar, abonar. Tengo que sacar las piedras. Tengo que regar, ¿no es cierto? Tengo que cuidar, que podar, que no haya plagas, insectos. O sea, para tener un huerto bonito, para tener una familia hermosa, tengo que trabajar, tengo que cuidar. Y vamos a ver un poquito las similitudes con estas cosas que hablamos que hay que cuidar. La familia dijimos que es como el jardín, ¿no? Entonces, nosotros si queremos buenas virtudes en nuestros hijos, tenemos que también sembrar buenas semillas. Si queremos un buen carácter en nuestros hijos, hay que sembrar buenas semillas. Si yo no siembro en mis hijos buenas semillas, va a tener un mal carácter, va a tener una mala conducta, porque, como dijimos, la mala hierba no necesito plantarla. Y en los hijos, su inclinación a hacer lo malo ya viene por naturaleza, viene de Adán y Eva. ¿No es cierto? Esa es la naturaleza adámica que recibimos, hasta que lleguemos al Señor, obviamente. Entonces, la familia es como un jardín, como un huerto. Como dijimos, hay que poner atención, dedicar tiempo, trabajar constantemente. Si hay basura, hay que sacar la basura. La basura, ¿qué podría ser la basura? El pecado. Si hay pecado en tu vida, esposo o esposa, en tu familia, hay que limpiar. Hay que confesar, hay que arrepentirse. Hay que sacar toda la basura que puede haber en tu huerto, en tu familia. Todo mal olor que trae el pecado, para que la familia sea realmente, como dice la palabra, un Edén. ¿Qué es el Edén? Delicia. Sea un paraíso. ¿Amén? Amén. Si hay piedras, ¿qué podrían ser las piedras? ¿Qué impresión da que es una piedra? ¿Cómo es una piedra? ¿Es blanda? Dura. ¿Es suavecita? No, es áspera, es filosa, ¿no es cierto? Entonces, las piedras son las durezas.
Muchos matrimonios hay un trato duro del marido para con la esposa. El esposo de por sí, por su naturaleza, es un poquito duro, un poquito tosco, áspero, por no decir bruto, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces el hombre viene así porque nunca fue formado. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el discipulado, comienza a formar a los esposos con la palabra y con el Espíritu y la oración. Comenzamos a formar a los esposos. Vino de una manera, pero en el reino de Dios va a ser transformado de otra manera, ¿no? Pero muchas veces todavía en algunos esposos hay los malos tratos con la esposa. Si hay piedras, ¿qué hay que hacer con las piedras? Sacarlas. En los hogares donde hay malos tratos, donde hay gritos, donde el marido, acá mando yo, ¿no? Por eso soy cabeza. Y tú te callas la boca y tú haces lo que yo te digo. Hay malos tratos. Donde hoy en día en la sociedad hay mucha violencia familiar, ha aumentado la violencia familiar. Se empiezan con gritos, con insultos, y después, a veces lamentablemente se llega hasta cosas peores que son los golpes. Hay que limpiar de las piedras, hay que arrepentirse, hay que quitar las piedras del corazón, porque del corazón habla la boca. Si yo hablo palabras hirientes, para piedras, ¿no? Que son como piedras que lastiman, que hieren, es porque tengo un corazón duro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que limpiar, hay que arrepentirse, hay que quitar las piedras del corazón también, para que una familia se transforme en un jardín, en un huerto, en una delicia. ¿Cómo sabemos entonces si hay piedras en el corazón? Por la forma de hablar de la persona. Cuando el marido habla a la esposa, o cuando la esposa también puede hablar al marido, puede tener piedras en el corazón. Le habla mal al marido, le contesta mal, le falta el respeto, lo grita. Y también el marido a la mujer. Hay piedras en el corazón. Hay que limpiar, hay que sacar, hay que arrepentirse. Muchos padres también tienen piedras en su corazón para con sus hijos, porque cuando le hablan al hijo, le hablan con dureza, no le hablan con cariño. Entonces hay que limpiar el corazón. Hay muchos hombres que dicen, si le hablo de buena manera, lo voy a malcriar o lo voy a hacer. Un varón tiene que soportar así, la dureza. No, hermanos. Jesús era firme, pero hablaba con ternura. Y Jesús es nuestro modelo, hermanos. Entonces, no hay excusa. Firmeza no quiere decir griterío. Firmeza no quiere decir dureza. Firmeza quiere decir estar estable en decisiones que se tomaron. Pero la forma siempre va a ser la ternura, la misericordia, la gracia. Cuando uno se arrepiente, se quitan las piedras. También en un jardín, también hay malas hierbas, hay espinos, malezas. ¿Y qué son las malezas? ¿Qué son los espinos? Si podríamos darle una comparación. Vienen a ser las amarguras. ¿Habrá amarguras en las familias hoy afuera? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Sí. Pero a veces también hay amarguras en una familia cristiana. Hay mucho dolor. Hay esposas que están heridas, amargadas por el marido que las trata mal. Y cuando hablamos de tratar mal, no se imaginen que es golpear a la esposa.
sino ser ásperos, contestar mal, gritar, poner mala cara, ser irónico, ser sarcástico. La tratamos mal, no la tratamos bien, no somos dulces, no somos tiernos, no la tocamos como vaso frágil con mucho cuidado. Y eso llena de amargura a una mujer. La esposa, después de ser herida varias veces, esas heridas se convierten en resentimientos. Y ese resentimiento se convierte en un rencor. Cuando habla con su marido, se acuerda y le habla de una manera hiriente, porque está amargada, porque está herida, porque tiene rencor por lo que sufre. Esas son las malezas que crecen muchas veces y hay que quitar. La Biblia habla de raíz de amargura. Si no sacamos una raíz, plantamos una plantita. La raíz es todavía pequeñita, ¿no? O planten un frijol y sale su raícita. ¿Y qué va a hacer esa raíz? ¿Crece o no crece? ¿Y se extiende o no se extiende? Y a veces levanta hasta veredas, ¿no? La raíz de amargura también es una raíz que se comporta así. Comienza en uno y va extendiéndose y va extendiendo a toda la familia. Al matrimonio en primer lugar, si es el esposo o esposa amargada, y después a los hijos. Qué triste es ver un esposo o una esposa que tiene amargura, herida en su corazón, rencor, resentimiento, ver a los hijos, ver a todos los que los rodean. Esa raíz del corazón del cónyuge se extendió hasta tocar a todos los hijos y aún al cónyuge mismo. Hay que quitar eso. Esa amargura crece, como dijimos, si la arrancamos a tiempo, si nos arrepentimos a tiempo, si nosotros pedimos perdón a Dios a tiempo, podemos sacar eso rápidamente. Pero si no lo hacemos, termina por crecer y se hace una raíz muy grande y difícil de sacar. Jesús nos enseña que tenemos que orar todos los días. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es una higiene, ¿te das cuenta? Es una limpieza diaria. Si nosotros obedeciéramos a esta indicación de Jesús, podríamos cuidar nuestro corazón. Cada día ponernos delante de Dios y perdonar por las ofensas. Así estamos haciendo una higiene de nuestro corazón, cuidando nuestro corazón. Entonces es importante todos los días revisar nuestro corazón. Al final del día, revisar lo que pasó. Si hubo un malentendido, si hubo una herida, si hubo un desencuentro, hay que revisar. ¿No? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Si tenemos pecado, hay que confesar. La palabra dice que confesemos. Hay que quitarlo, hay que apartarnos del pecado. Y si es otro el que nos lastimó y que pecó contra nosotros, tenemos que perdonar. Porque si no los perdonamos, porque la palabra dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros no perdonamos, no pretendamos que Dios nos perdone. Porque así está en la palabra de Dios. Así lo dice Él. Y si no perdonamos, nos va a quedar esa raíz de amargura. Y va a crecer, ¿no? Va a crecer el resentimiento. También Jesús dice que las espinas son los afanes, en Mateo dice, son los afanes de la vida. El engaño de las riquezas, el materialismo. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Es muy fácil comenzar que la mentalidad del mundo entre a nuestra casa, entre a nuestra mente. El mundo se preocupa por tener. ¿Está bien? Mientras más tengo, más importante soy.
Mientras más tengo, más seguridad tengo. Mientras más tengo, más feliz voy a ser. Esa es la mentalidad del mundo. Pero en el reino no se piensa así, ¿no? ¿O sí? En el reino de Dios, el tener no es nuestro objetivo. Si Dios nos da, amén. Si nos bendice, amén. Pero nuestro objetivo es ser, no tener. Nosotros tenemos que ser semejantes a Jesús. Eso es lo que debe, y eso es lo que va a impactar, hermanos. No nos damos cuenta, pero eso es lo que impacta. Un jefe quiere tener un trabajador honrado, honesto, diligente, servicial, trabajador, paciente. Antes que uno que sea inteligente, que haya estudiado, pero le gusta. Mi jefe es así. Yo tengo un jefe, un arquitecto, que valora mucho la fidelidad del trabajador. Valora mucho la honestidad, porque yo puedo sacarle la vuelta a mi jefe. Muchas veces se lo he podido sacar y no se iba a dar cuenta. Entonces es importante como trabajador. Los jefes que son inteligentes buscan este tipo de trabajadores. Por eso es importante el carácter que tengamos. Va a ser muy apreciado. Dios nos va a recompensar a través del carácter que tengamos. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Nosotros estamos preocupados más en el ser que en el tener. Es bueno que haya pan en la mesa todos los días, pero no es suficiente con el alimento natural, no es suficiente. No es suficiente abocarnos a las cosas materiales y descuidar el alimento espiritual. Está bien alimentar el cuerpo, pero en nuestro espíritu tenemos que nosotros estar también comprometidos con esto. Tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. No podemos estar solo con lo material. Por otro lado, dice que la palabra lava, limpia, purifica. Nosotros nos bañamos todos los días o nos higienizamos todos los días, ¿no es cierto? Sí. Todos los días nos lavamos los dientes, nos lavamos el rostro, nos bañamos. Y está bien cuidar el cuerpo. Y nuestro espíritu también necesita higiene. Todas las cosas que se alojan acá, que no son de Dios, se desalojan por la palabra de Dios. Porque no puede ocupar un mismo espacio dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o está lleno de las cosas del mundo, o las cosas que recibo que no son de Dios, o está lleno de lo que Dios dice. Entonces, tengo que preocupar en alimentarme espiritualmente y llenar y limpiar mi mente. ¿Está bien? Estas son condiciones para formar una familia, tanto en el hombre y la mujer. Tiene que preocuparse. Si quieres tener un huerto, una familia como si fuera un jardín hermoso, o si no sé, de repente a alguno le gusta tener un pampón en su casa donde hay mala hierba, donde hay piedra, donde hay basura. No creo, ¿no? Bueno, lo que hagamos, lo que decidamos es lo que vamos a cosechar. O cosechamos un huerto hermoso que es una delicia, o vamos a cosechar un terreno baldío, abandonado, un potrero le dicen a veces, ¿no? Abandonado, sucio, donde los animales hacen sus necesidades. ¿Qué decidimos? Nuestros pensamientos son lavados por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en nosotros, esposo y esposa, no debe faltar alimento ni limpieza, no debe haber santidad. Hay que quitar los espinos. Y tenemos que orar, venga tu reino, Señor, a mi vida, a mi mente, a mi corazón, a mis pensamientos, sea hecha tu voluntad. Además, un jardinero
Yo he visto algunos jardineros, no sé si alguno lo ve, o algunos se dedican a la jardinería, pero a veces uno excava y hay terrones muy duros que se han endurecido. Y uno lo que hace es que con la lámpara lo chanca y lo hace polvo, ¿no? Lo desmenuza, ¿no? Porque eso es también importante a la hora de plantar la semilla. Hay que ablandar la tierra. Tiene que ser blanda la tierra. Un corazón tiene que ser blando para que reciba la semilla de lo que Dios o de lo que los padres quieren sembrar. Si la tierra está dura, no se puede sembrar. Hay que abrir la tierra para poder plantar la semilla. Y esa tierra es nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón tiene que estar abierto, blando a la palabra de Dios. Santiago dice que con mansedumbre recibamos la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que hacer todas estas cosas. Hay que sembrar en nuestro corazón la semilla de la palabra. Hay que sembrar también valores en la familia, en los hijos. Si tú quieres recibir algo, tienes que sembrar. Si tú quieres cosechar mangos, tienes que sembrar mangos. Si quieres cosechar paltas, tienes que sembrar semillas de palta. Si quieres cosechar respeto, tienes que respetar. Si quieres cosechar afecto, tienes que ser afectuoso. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, ¿qué estamos sembrando en nuestra casa? ¿Qué semillas estamos depositando en los hijos? ¿Qué semillas estamos depositando en el cónyuge? Porque eso, lo que depositemos, eso vamos a cosechar. Cambia las semillas y cambia la cosecha. ¿Está bien? El fruto cambia. Así que si estás recibiendo falta de respeto, fíjate si realmente tú respetas, ¿no? Amén. Amén. Entonces tenemos que buscar esa familia, es como el huerto del Edén, que tiene que ser una delicia. Nos quedamos la semana pasada con el varón, ¿no? Terminamos los 3 mandamientos que hablan de la cabeza del esposo, pero ahora vamos a dar consejos. Quedamos que íbamos a dar algunos consejos a los esposos, ¿no? Para cumplir su labor de cabeza, ¿no? Y estos consejos nos van a servir para ajustar lo que hay que ajustar, para hacer lo que tenemos que hacer y para no hacer lo que estamos haciendo mal. ¿Amén, esposos? Amén. Ahí está, ese es el amén varonil. Amén. Primer punto. Primer consejo. Aunque es sencillo, pero es importante remarcar. Asumir la responsabilidad principal de parte del varón que es cabeza. Parece algo claro, ¿no? Pero es claro porque lo recibimos como concepto, ¿no? Como concepto yo le pregunto a cualquier varón, ¿quién es responsable? La cabeza, el varón. Pero ¿lo practicas? ¿Lo asumes? ¿Lo estás asumiendo en tu vida, en tu hogar? ¿No? Eso es muy importante. Asumir. Uno tiene que concientizarse. Hermano, tiene que concientizarte, repetir para uno mismo. Yo cuando quiero cambiar algo y la palabra dice algo, por ejemplo, tengo que ser como a cuidar a la esposa como vaso frágil. Yo entonces, antes de hablar a la mujer, a mi esposa, estoy diciendo, tengo que tratarla como vaso frágil. Voy a hablar con ella, tengo que hablar tratarla como un vaso frágil. Entonces yo tengo que tener presente los mandamientos, tienen que estar en mi boca, en mi corazón, en mi mente. Si tú quieres ser ejemplo y quieres ser cabeza,
no solamente en esto, sino en todas las áreas, para los solteros también, yo tengo que rumiar la palabra, yo tengo que concientizarme con la palabra, yo tengo que memorizar la palabra, yo tengo que proclamar la palabra, tengo que cuidar a mi esposa como vaso frágil, tengo que hablarle con delicadeza. Entonces, cuando uno está así repitiendo, eso se convierte en una práctica, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Jesús nos va a ayudar. Entonces, tengo que decir, Dios me ha hecho responsable de la familia, de mi familia. Si mi familia está mal, yo tengo que asumir la responsabilidad de que mi familia está mal. No soy el único, pero soy el principal responsable. Está también la esposa. Pero, como dije en un inicio, cuando pecó Adán y Eva, habían varios culpables, la serpiente, Eva, Adán, pero uno era responsable, ¿no? Entonces uno asume la responsabilidad y el varón tiene que asumir. Si tu casa está mal, si tu esposa está mal, tú eres el responsable. No serás el culpable, pero eres el responsable. A ver, si alguien opina, por favor que hable. Entonces, yo tengo que asumir mi responsabilidad. ¿A quién le va a pedir cuentas al Señor? De la familia, por la familia. Al varón. ¿Se acuerdan de cuando Dios interrogó a los tres? ¿No? La mujer que me diste, y la mujer dijo, la serpiente me engañó, pero después cuando Dios dictaminó sentencia, fue desde la serpiente, la mujer, y al último al varón. A él fue el último porque él era el responsable. Entonces, el responsable es el varón. Dios lo ha hecho cabeza, Dios le dijo que era cabeza y él es responsable. Y como varón, hermanos, tenemos que asumir la responsabilidad. ¿No? Tenemos que asumir la responsabilidad. No nos esquivemos. No, pero la mujer que me dice, no, pero mi esposa tú sabes cómo es, no, pero mis hijos, no, pero esto, no, pero las circunstancias. No, hermano, somos responsables. Y hay que aprender a ser responsables. Hermanos, nadie aquí que se ha casado empezó el matrimonio sabiendo ser cabeza. Nadie. Yo estoy en primer lugar, yo no sabía ser cabeza. Tenía los principios, pero no sabía ser cabeza. ¿Cómo he aprendido? Con la práctica, viviendo, esforzándome por cumplir los principios. ¿Cometí errores? Sí, varios errores. Y horrores a veces he podido cometer. Pero me enseñó, porque todo ayuda bien para aquel que ama a Dios, aquel que ha sido llamado. Yo fui llamado para ser cabeza de mi esposa, entonces todas las cosas que me pasen, malas o buenas, me van a ayudar al propósito de Dios. ¿Está bien? Entonces se aprende a ser cabeza. Hay que orar, hay que rogar, hay que llorar, hay que doblar rodillas, hay que levantarse de madrugada, orar por la esposa, orar por la familia, orar al Señor rogando que no somos capaces. Señor, si tú no nos ayudas, no vamos a poder. Nos has dado familia, has permitido que me case, ayúdame, capacítame. Hay que orar. Y hay que ver los ejemplos que hay en la comunidad. Yo les hablé de Víctor Rodríguez, para mí es un modelo y trato de emularlo, porque él emula a Cristo, él copia a Cristo. Y trato de ser como él. Entonces yo tengo que buscar un referente, alguien que tenga una familia, sus hijos en orden, que tenga a su esposa en sujeción, que su esposa realmente sea un matrimonio maduro en el Señor. Y me pongo y pregunto, porque el que quiere aprender pregunta. Pregunta su coyuntura, pregunta a los hermanos maduros que ve que tienen una familia ordenada. ¿Cómo haces, hermano? Yo tengo este problemita, ¿cómo haces tú? ¿Cómo lo manejas? Tengo que hacer eso, ¿no? Entonces, y así se aprende, se va aprendiendo a hacer cabeza. Uno no puede decir, bueno, pues mi esposa es así, ¿qué voy a hacer? Bueno, ella siempre sale con su gusto, ¿no? No, tengo que asumir. Si yo no asumo, ¿quién va a asumir?
La mujer. ¿Cuántos matrimonios vemos donde la mujer es fuerte? La mujer manda, la mujer ordena, ¿no? Hasta con los gestos le ordena al marido. No, va a responder, no responde. Lo mira a su esposa. Ah, no, hable. Si uno habla con ese hombre, no, habla con mi esposa primero. A ver qué dice. Con la mirada. Ahí está Huguito, ya sabe, por la mirada. Con la mirada. Lo peor es que haya líderes, obreros, pastores que tengan este problema, donde la mujer es tan fuerte que es la que manda, que ordena. ¿Pero por qué es así? Porque el hombre no asumió, desde un inicio no asumió, la mujer se acostumbró, el hombre se acomodó y no asumió. Entonces la mujer es fuerte, además que la mujer es muy capaz, agrégale esto que no se sujeta, imagínate lo que es un terremoto. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros, y mira, Dios no te dice que vas a llegar a ser cabeza, Dios te dice que eres la cabeza. Desde que te casas, pasaste a ser cabeza, hermano. No, es que todavía estoy aprendiendo a ser cabeza. No, hermano, eres cabeza y Dios te va a tomar a ti cuentas. No te tomará cuentas, Dios sabe, te tomará de acuerdo primero a tus actitudes, a tu corazón, ¿no? Si quieres escapar, si te quieres acomodar, obviamente estás mal. Si no lo sabes hacer, pero te esfuerzas, Dios que no te va a condenar. Pero tiene que haber esa convicción. Yo soy cabeza de mi esposa y con mi esposa somos responsables por la familia. ¿Amén? Amén. Hermanos, somos varones, ¿o no? ¿El varón qué hace? Sale a pelear, sale a luchar. El varón fue hecho del barro, de lo tosco. O sea, tenemos que ser toscos para pelear afuera, para hacer las cosas. No podemos, no hay trabajo, bueno, habrá trabajo, pues, ¿no? Que trabaje, no sé, o la esposa que trabaje, ¿no? Y yo no trabajo, yo me quedo a cuidar a mis hijos, y se acostumbra. El hombre tiene que ser valiente, arrojado. Dios nos hizo hombres, varones. Si no, mira a Jesús. Era carpintero, tenía sus manos gruesas, no era ese Jesús de las iglesias católicas todo flaquito, todo chupadito que está ahí. No, Jesús fue carpintero. Él tomaba sus maderas, las cargaba en el taller. Él agarró un látigo y ¡fuá! Veamos a ese Cristo. Y ese Cristo vive en nosotros. No lo apaguemos, no lo contristemos, sino que más bien avivémoslo para que Él tome control de nuestra vida y Cristo viva por nosotros, en nosotros. ¿Está bien? ¿Amén? ¿No me tiran piedras, varones? Ya, aquí está Jainer y está Hugo, por si acaso. Bien, sigamos. El varón, el segundo punto es que el varón tiene que asumir el liderazgo de la familia, el liderazgo espiritual. No puede ser que los varones no oren y las mujeres oren. Las mujeres son las que más oran. Y el hombre no ora. En casa no ora. O ora poquito. El varón tiene que tomar el liderazgo y decir, familia, nos vamos a reunir hoy día, vamos a compartir la palabra, vamos a ver lo que el Señor dice. Y formar. No te olvides que tus primeros discípulos es tu esposa y tus hijos, varón. Tú tienes que formarlos. Herencia de Jehová son los hijos. Y muchos entienden que es la herencia que nos ha dado.
Pues entienden así, ¿no? ¿Cómo entienden eso de herencia de Jehová? ¿Que Él nos da una herencia o nosotros le dejamos una herencia al Señor? ¿Cómo entienden ustedes? Le dejamos a nuestros hijos, hermanos. Al comienzo dice, ¿no? Se levantan de madrugada, se acuestan tarde. O sea, hermanos, yo no voy a dejar cosas a Dios. No le voy a heredar cosas a Dios. No le voy a heredar la casa bonita que hice. No le voy a heredar el auto que tengo. Lo que le voy a heredar son mis hijos. Yo los tengo que preparar, los tengo que formar, y esos hijos se los estoy dando a Dios. Es herencia mía a Dios. Herencia de Jehová son los hijos. No es que Dios te heredó hijos. No, yo se los voy a dar. Yo los tengo que cuidar, yo los tengo que formar, yo se los tengo que entregar. Por eso que no debemos ver las prioridades. Dios nos puso como familia para formar hijos para Él. ¿Está bien? Entonces es importante entender eso. Entonces, la responsabilidad de nosotros de asumir ese liderazgo espiritual. Yo tengo que ser pastor, rey y sacerdote. A algunos les gusta mucho el rey, para mandar, pero se olvidan de que también somos sacerdotes, se olvida también que somos profeta en casa. Y como sacerdotes tenemos que ministrar a Cristo, a Dios, a los demás. Tenemos que ser pastor. Un pastor anda con la vara y el cayado, ¿no? La vara es para jalar a la ovejita, ¿no? Cuando está en un peligro, jalarla. Y el cayado es para golpear a los lobos, golpear a los animales que quieren devorar al rebaño. Entonces, el varón tiene que tener la vara y el cayado. Proteger y también expulsar al que quiere entrar, al que quiere devorar a tus hijos. Yo tengo que proteger a mi esposa. Una esposa que está bajo cobertura está protegida. Una esposa que no está bajo cobertura está desprotegida y está expuesta a ataques de demonios. Por eso habrá algunas mujeres que parecen un poquito endemoniadas, ¿no? Pero eso es la verdad. Alguien que está... Imagínate el paraguas, ¿no? El paraguas es una cobertura contra la lluvia, ¿no es cierto? Ya. Entonces hay una figurita bien interesante, ¿no? El paraguas del hombre es Jesús. El paraguas de la mujer es el hombre. Y todos están bajo una cobertura, un paraguas que los protege. El que se sale de la cobertura, el que no es sumiso, el que es insujeto, está desprotegido, pero expuesto. Y cuando el hombre no cumple su papel para con su esposa de cuidar, de ser pastor, está desprotegiendo a su esposa. Eso hay que tener cuidado. Entonces el pastor tiene que pastorear, ¿no? Lee Salmo 23 y te vas a dar cuenta de lo que hace un pastor, ¿no? Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, me llevará a pastos delicados. Esos pastos son alimento, tiene que haber alimento espiritual, no solamente material. Tiene que haber oración en la casa, tiene que leerse la palabra de Dios, tiene que haber alimento. Entonces, ¿cómo cumple la responsabilidad ese varón que quiere ser líder espiritual? Primero, orando. Tiene que orar por sus ovejas, tiene que orar por su esposa, tiene que orar por sus hijos. Velar delante de Dios, interceder por la esposa y por los hijos, ¿no? Entonces tiene que llevar esas dos herramientas, oración y palabra. Como pastor de tu casa tienes que enseñar la palabra, comunicar la palabra, discipular a todos los miembros de la familia. ¿Amén, varones? Tercer consejo, tomar decisiones sabias.
Muchas mujeres se quejan de que no toman decisiones sabias sus esposos. Si el varón es cabeza, el don principal de alguien que es cabeza es la sabiduría. Pedro dice, no está Pedrito, ¿no? Pedro dice en el versículo 7, no, bueno, ustedes lo conocen, pueden buscar en 1 Pedro, vosotros maridos vivid con ellas sabiamente. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, ¿qué le pide Salomón? Sabiduría. ¿Tú qué le pedirías a Dios si te dice hoy, Walter, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar? No creo que pidas un auto nuevo, ¿no? ¿Qué le pedirías? Se ríe igual. Sabiduría. Tendríamos que pedir sabiduría. No pidió fama, no pidió riquezas, no pidió prosperidad, pidió sabiduría. Y Dios se la dio. A ver, los esposos, ¿necesitamos sabiduría para vivir con una esposa, con una mujer? Uno nada más. Los demás no necesitan, ¿no? Necesitamos sabiduría. Vivir la vida común en el hogar, necesitamos sabiduría, hermanos. Muchas veces nosotros no vamos a entender a las mujeres. Podemos vivir así como no sé quién tiene más años acá de matrimonio, pero podemos vivir tantos años y aún seguimos conociendo a la esposa, aún nos sigue sorprendiendo. ¿O no es así? ¿Es así, Jorgito? ¿Nos sigue sorprendiendo nuestra esposa? Sí, ¿no es cierto? A mí me sorprende Mirchi, a pesar que tengo 22 años ya casi. Me sorprende. Hay cositas que voy conociendo, no las conocía. Entonces tengo que tener sabiduría. Y Santiago dice, si alguien necesita sabiduría, que se la pida a Dios, que en él hay en abundancia. Y Él da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Amén? Amén. Entonces esto es importantísimo, tomar decisiones sabias. Porque la autoridad del varón ante su familia se establece, hermanos, por el ejercicio sabio de la autoridad. Si yo tomo decisiones equivocadas, siempre voy a perder autoridad. Es lógico, ¿no? Si yo siempre tomo decisiones alocadas, tomo decisiones, no oro, no consulto a la esposa y tomo decisiones, ¿la esposa me va a respetar? ¿Los hijos van a aprender a respetarme? No. Entonces, la sabiduría, tomar decisiones sabias, y Dios quiere eso, porque Dios quiere que el varón sea cabeza, me va a ayudar a tener autoridad ante mi familia. Entonces es muy importante. Pero Santiago también agrega algo. Pida a Dios, pero pida sin dudar, porque el que duda no espere que va a recibir nada, es como las olas del mar, ¿no? Que van y vienen, o sea, creen un ratito y después dudan, creen un ratito y después dudan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir ante el Señor y como Salomón, orar, clamar, pedir sabiduría al Señor. Señor, no sé cómo resolver este problema con los hijos, no sé cómo resolver este problema con mi esposa, necesito sabiduría tuya para resolver, no sé cómo resolver este problema en el trabajo. Señor, necesito sabiduría. No sé cómo manejar la economía, necesito sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y Dios la va a dar, hermanos. Nos va a dar la respuesta. Oremos, pero también tengamos un tiempo de escuchar a Dios. No solamente es pedir, sino después es tener un tiempo de afinar el oído y escuchar a Dios. Habla el corazón, da un sentido al corazón y Dios nos habla ahí.
La sabiduría también viene en el consejo de muchos. Entonces pido consejo. El hombre es vergonzoso. El hombre tiene vergüenza a veces de pedir, de desnudarse, de que no sabe ser cabeza. No, hermanos, la vergüenza viene del diablo, ¿sabías? Tenemos que ser arrojados, valientes. Sí, no sé, necesito aprender. Amén. Cuarto consejo. El hombre tiene que tener dominio sobre sus emociones, sobre su carácter, dominio propio. Tiene que tener dominio sobre su boca, sobre sus palabras. No levantar la voz, ¿no? Y nunca con la esposa, ¿no? Con los hijos a veces uno levanta la voz porque es un recurso ya externo, ya es el extremo. A veces uno tiene que levantar un poco la voz cuando ya es extremo, cuando hay rebeldía. Pero autoridad no significa gritar. Acá ¿cuántos gritan porque creen que le van a obedecer? Que eso es mostrar autoridad. Hermano, te digo que eso no es autoridad. Esa es brutalidad, no es autoridad. No es gritar, no es levantar la voz, no es golpear la mesa. Hay muchos que gritan y son muy gritones y no tienen autoridad. Entonces el varón tiene que ejercer dominio propio. Jesucristo no gritaba, pero tenía autoridad. Era tierno, era manso, era humilde y tenía autoridad. Tenemos que ser como Jesús. Firmeza y ternura, firmeza y ternura. El varón tiene que aprender a ser así. Quítate el chip del machismo, ¿no? No, yo soy macho. Y como macho la mujer la tengo que dominar, la tengo que someter, ¿no? Como macho yo tengo que mandarla, él tiene que obedecerme, tiene que servirme como rey en mi casa, porque yo soy el macho, yo soy el que traigo la plata, tienes que tratarme bien. Olvídate de eso, hermano. Eso es del mundo. Más bien en el reino de Dios, seamos como Jesús. Yo entro a esta casa para servir y no para ser servido. ¿Está bien? ¿Quieres ser como Jesús? Antes de entrar a tu casa, vienes un poco cansado de trabajo y tienes que pensar, antes de meter la llave en la puerta, yo vengo a esta casa a servir y no ser servido. Amén si la mujer te sirve. Amén si la mujer se dispone, no cholito, no negrito, no chinito, no. Pero no voy para que me sirvan. Mi intención no es para que ser servido. Bueno, ya me siento en el sillón, agarro el control remoto, me pongo a ver televisión y tienen que traerme mi lavatorio con agua para mis pies, tienen que traerle mi bandeja con mi comida, ¿no? Tienen que traer mis pantuflas. No, hermanos. Nosotros somos los primeros que tenemos que servir. Amén. Entonces, dominio propio. Contra los gritos, enojos, impaciencia, malas palabras, ofensas, dominio propio. Con gracia hay que decir las cosas, ¿no? Así va a crecer la autoridad del esposo, del papá cuando se mantenga sereno y dice las cosas con calma, con paz, eso le va a dar más autoridad. Porque cuando es muy áspero y quiere imponer, más bien cierra el corazón de los hijos y hiere el corazón de los hijos. Quinto consejo. Voy a correr, me van a disculpar, hermanos, si no nos va a dar la hora. Quinto consejo, ser fiel a la esposa. ¿Cómo, hermano? ¿Ser fiel a la esposa? Sí, tienes que ser fiel a la esposa. Y no solamente ser fiel exteriormente, sino fiel en el pensamiento. Tengo que cuidar aquellos pensamientos que vienen. Algunos son cariñosos con la secretaria, con las trabajadoras. Algunos son cariñosos con las hermanas en la congregación. Muy cariñosos, pero con la esposa
hay que ser cariñosos. Con ellas es más que tenemos que ser cariñosos, amorosos. Debo dar una imagen de un hombre fiel, íntegro. No solamente en mi exterior, sino cuidar mis pensamientos. Cuidar de los programas que pueden haber en televisión que hacen que la imaginación corra. Cuidar de, de entrar en la internet, a dónde entro, que a veces salen spam y salen con cosas muy sugerentes. Tengo que cuidar. Yo tengo, ¿y cómo cuido? Confesando las tentaciones que me pueden venir. Es mejor confesar tentaciones que pecados, hermanos. Para que orar yo por mi discípulo, orar por mi discípulo que estoy cuidando. Pero el discípulo tiene que venir y decir, hermano, tengo esta lucha. Está confesando tentaciones. Tengo esta lucha, hermano, apóyame en oración, quiero que me ministres. Confesiones. Aquí que está, como dijimos, ¿no? Uno diariamente tiene que estar limpiando la mente, tiene que estar puro. Hay que ser fiel. Si no, eso destruye matrimonios. Ay, Señor, si eso sucede, si la mujer se da cuenta, es bien difícil, no imposible, pero restaurar una relación. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cómo cuesta recomponer, restaurar un matrimonio? Deja mucho daño, mucho dolor. Y sabes que la infidelidad empieza por los pensamientos. No empieza por el acto de ser infiel. Empieza primero, se va empollando, se va ahí en la mente. Darle mucho lugar, ya uno ahí dando vueltas, y por último da a luz el pecado. Tenemos que ser muy cuidadosos. No te confíes, varón. Por eso es importante confesar, andar en la luz para ser sano. Amén. Sexto consejo, sí. Cuidar de mi apariencia exterior. Hermanos, muchos se casan, muchos están de novios, y cuando están de novios son muy cuidadosos en su presencia, son muy cuidadosos en su higiene, pero se casan como quien dice, ya me casé, pues, ¿no? No se lavan los dientes, no se curan los dientes, tienen picadas los dientes, no se echan desodorante, no se bañan. Bueno, me tienen que querer como soy, pues. No es así, hermanos. Dice que nosotros debemos amar a nuestra esposa como nosotros mismos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, dice. El que cuida, yo soy un regalo para mi esposa. Y yo tengo que cuidar de mi apariencia. Tengo que cuidar de mi vestimenta. Tengo que usar perfume, usar desodorante, cambiarme de medias, ¿no? Cambiarme de medias. Lavarme la boca antes de darle un beso a mi esposa. No que el beso salga a seco, ¿no? O salga a ocopa, o salga de repente a chanfainita. Tengo que cuidar, tengo que ser cuidadoso. ¿Qué pasa cuando soy así? Yo lo estoy valorando, mi esposa. La estoy cuidando, estoy diciendo, tú me importas y quiero darte lo mejor. Que te sientas valorada, que te sientas orgullosa, contenta de un esposo que cuida su presencia. Porque el esposo que no cuida su presencia tampoco cuida la presencia de la esposa. Porque nadie despreció jamás su propio cuerpo, sino que la cuida, lo vela, la guarda, dice la palabra de Dios. Amén. Cuidado con el lenguaje también, tienes que cuidar tu lenguaje, que no sea vulgar, que no sea chabacano.
Amén, amén, varones. Amén, Walter. Amén, ¿no es cierto? Sí. No. Hay que ser decorosos, ¿no? Porque eso dignifica a la esposa. Séptimo consejo. Ser buen trabajador y buen administrador de la economía del hogar. Ay, ay, ay. Hoy el dinero no alcanza, ¿no? Siempre hay necesidad, siempre falta. Por eso el esposo tiene que ser un buen trabajador, no debe ser perezoso, porque si es perezoso va a traer problemas a su casa, a su familia, va a traer dolor a la esposa, a los hijos. Hay esposos que salen tarde a trabajar. Y algunos hasta dan excusas, ¿no? Bueno, no trabajes en lo que estás haciendo, pero haz otra cosa. Bueno, no quiero salir a trabajar porque por diversos motivos quiero ir más tarde. Bueno, ponte a limpiar la casa, ayuda a tu esposa. Pero algunos son muy cómodos, se quedan durmiendo hasta tarde. Se ponen a ver, están dando, aquí dan la Eurocopa, pero mañana, ¿no? Se ponen a ver la Eurocopa. Hemos dicho que el hombre es esforzado, es valiente, es diligente. El hombre sale a chambear, el hombre busca chambear, ¿no? Cuidado, varones. Que la mujer no diga, yo tengo una ayuda idónea en mi casa. Y el hombre diga, yo tengo una cabeza en mi casa. Que no se inviertan los roles. Porque si invierten los roles, los hijos sufren las consecuencias. El varón no se hace tan masculino como debería ser y la mujer no se hace tan femenina como debería ser. Se comienzan a invertir los roles en el sexo en los hijos. Un marido sumiso, un marido que es oprimido, va a dar varones parecidos y varones muy débiles. Una mujer que es realmente una... ¿cómo le puedo decir? Una mujer que toma las riendas del hogar, que lo manda al marido, que le hace eso, las hijas son igualitas. Cuando se casan van a ser igual. Van a querer ser cabezas. Por eso es importante, hermano. Dios te ha dado a ti un rol para que tú seas ejemplo a tus hijos varones y también para que cuides de tus hijas mujeres dando la imagen de un varón con quien se van a casar. Si tengo una hija, la hija debería decir, yo quisiera un varón como mi papá. Y el hijo, yo quiero una esposa que sea parecida a mi mamá en el carácter, obviamente, ¿no? En su carácter. Pero ¿dónde se aprende eso? ¿Dónde se toma esa decisión? En el hogar, en la familia. Cuida lo que estás haciendo con tus hijos, con tu rol. Cuidado con tu rol, asume tu rol para que dé ese ejemplo en casa y los hijos sean sanos en su sexualidad, en su manera de pensar, en su identidad, en su autoestima, en su valoración. Tienes que tomar tu rol. Tú eres el que da la imagen al varón y la mujer da la imagen a la mujer, a las hijas mujeres. ¿Está bien? Amén. Bueno, ya varones, creo que nos quedamos ahí. Hay varios para nosotros, pero de repente ahí quedamos. ¿Tú qué dices, Walter? Ahí nomás. Un marido flojo pierde dignidad delante de su esposa y de sus hijos. Por eso que el marido tiene que ser buen administrador, tiene que ser trabajador, no meterse en deudas. Ay, Señor, ¿cuántos maridos se meten en deudas? Deciden solos. Voy a comprar esto, ¿no? Echan mano del ahorro de la casa para comprar algunas cosas, un ahorro que es de la familia, muchas veces. Todos los problemas que uno se puede meter. Hay algunos maridos que usan tarjeta de crédito, se endeudan
Después no tienen para pagar y es un ciclo vicioso por los intereses. Son malos administradores, se meten en deudas que no han debido meterse. La palabra de Dios dice que el hombre trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para él y para que tenga también para compartir con los que no tienen. Hermanos, esto es causa de muchos divorcios afuera, la forma de manejar la economía. Nosotros enseñamos a hacer presupuesto, ¿o no? Matrimonio, ¿les han enseñado a hacer presupuestos sus coyunturas o no? Si no, le jalan la oreja porque tienen que enseñar a hacer presupuestos, a reconocer qué son gastos necesarios, a poner los ingresos, no a ser contadores y no a ser administradores. El contador solamente apunta lo que se gasta y lo que recibe, pero un administrador maneja los recursos. El administrador no gasta más de lo que ingresa. Debe y haber. Debe y haber. Es el contador hace debe y haber, pasivo y activo, pero el administrador usa los recursos. ¿En qué los asigna? No hay para eso, habrá que buscar otra fuente. Es alguien que administra. Muchos somos fáciles de ser contadores, pero administrar nos pide el Señor. Por eso, para administrar es necesario hacer un presupuesto, para asignar cada cosa y ver cuánto queda, si es que queda, ¿no? Y poderlo manejar. Octavo consejo. El varón tiene que ser ejemplo de servicio en su casa. Tiene que servir. No me vengas con que yo soy cabeza y por eso no sirvo. Yo mando nada más. No. El varón es el primero que tiene que enseñar, como Jesús, a servir. Dice, si alguno es mayor, ¿no? Sirva a los menores. Jesús, que era el Hijo de Dios, era nuestro Señor, Él tomó la toalla y se puso a servir. Ejemplo les he dado para que ustedes también hagáis lo mismo. En casa tenemos que amar, proteger, encaminar a la familia, y no para mandar, y no para ser dictador. Amén. Noveno consejo, ¿no? Noveno, ¿no? Hay que saber comunicarse, hay que saber dialogar. El hombre tiene que aprender a dialogar. ¿Qué es dialogar? Lo primero, saber oír con paciencia, ¿no? Y ahí sabemos muchas cosas, ¿no? Con paciencia es no estar pensando qué le voy a responder antes que acabe mi esposa. No es sí, mira, sí, ¿qué cosa? Sí, pero tengo que hacer, estoy apurado, pero habla, te estoy escuchando, habla. No, tiene que saber comunicarse, tener paciencia, no debe interrumpir. Yo quiero saber lo que ella quiere decir, tengo que hablar después con gracia y sin autoritarismo. 10º consejo, honrar siempre a la esposa. Hermanos, el ser humano hay 10 hechos repetitivos, 9 son correctos y 1 es incorrecto, pero el ser humano se enfoca en el incorrecto, en lo que está mal. Y pasa en casa, la mujer cocina a la semana 7 días y una no le salió tan bien, pero ese día que no le salió tan bien somos expertos en marcar el error, pero no somos capaces de decir, qué rica está la comida los demás días, ¿no? Qué bueno, amor, que te salió muy bien, que eres una buena cocinera, ¿sabes? Hay que honrar a la esposa. No hay que faltarle el respeto delante de los hijos. No hay que rebajarla así. Hay que cuidarla. El mandamiento a los hombres, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como correderas de la gracia de la vida. Hay que respetar su femineidad. A veces hay hombres que dicen, no piensa como yo, debería pensar como yo, debería ser como yo,
debería saber lo que quiero. Pero hermanos, no nos hemos casado con un hombre, nos hemos casado con una mujer. Te doy una noticia, te has casado con una mujer y la mujer es muy distinta del hombre. Por eso tienes que conocerla para entenderla. Yo quisiera que ya pensara como yo soy, tendría que ser. No, hermano, gracias a Dios que nos casamos con una mujer y no con un hombre, porque si no nos casábamos con un hombre que piensa como nosotros, pero no. Tenemos que honrar, respetar con el tono de voz, con nuestra forma de hablar, no gritarle nunca, con los gestos, con los movimientos de las manos. A veces hacemos así, ¿no? Las manos, estamos marcando, estamos ese gesto. Hay una forma respetuosa de comunicarse y eso es lo que tenemos que aprender. Ese es el 10º, ¿no? 11º, vivir en santidad. No hay bastante para el hombre, ¿no? Vivir en santidad. Ya, lo voy a enunciar. Vivir en santidad. ¿No? No decir malas palabras, no ser injusto, ¿no? Vivir en santidad. Tener relaciones en santidad. Cuidado con aquellos que vienen del mundo y ven pornografía y quieran vivir lo que ven en sus matrimonios. Cuidado con las relaciones que son antinaturales. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses, tenemos que vivir en santidad, no como los gentiles que están llenos de pasiones y concupiscencias. Amén. Amén. 12º, o sea, voy a correr. Saber pedir perdón cuando falla y cuando ofende. Que el que no ofende en palabras, ese es varón perfecto, pero nosotros aún no lo somos, ¿no? Tenemos que pedir, y para eso necesitamos ser humildes para reconocer nuestro error, nuestra culpa, saber reconocer que hemos fallado. La palabra dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay que saber pedir perdón. Si yo a veces delante de los hijos hemos faltado a la esposa, bueno, delante de los hijos hay que pedir perdón. Eso no nos rebaja autoridad. Eso es, más bien, realza nuestra autoridad. 13º consejo, no guardar rencor. No ser rencoroso, no darle el vuelto, ¿no? A veces le pagan con la misma moneda, pero no dar el vuelto. No guardar rencor, ser sanos, perdonar a la esposa, tener el espíritu perdonador rápidamente. 14º, ser estable anímicamente y emocionalmente. Hay algunos esposos que un día están en el cielo y otros días están en el infierno. Otros días están en el cielo y otros días están en el infierno. Son fluctuantes en su ánimo. Son hombres de doble ánimo. No puede ser, hermanos. Puede haber fluctuaciones así, pero no puede haber así. Tenemos que ser estables. Si la mujer ya es un poquito así variable, nosotros los varones tenemos que ser estables, tenemos que mantener un equilibrio emocional, anímico, tenemos que tener dominio propio sobre nuestras emociones, no dejar que se disparen las emociones, no dejar que nos guíen las emociones, sino ser firmes y tiernos, como dije. 15. Priorizar la vida espiritual. Priorizar la vida espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Ser buen padre, ser buen esposo, dar el alimento espiritual. Bueno, es algo que dijimos antes. Y último, por fin, priorizar nuestro tiempo con la esposa y con los hijos. Yo con Mirta tenemos un hábito que a veces cuando nuestro hijo tiene clases toda la mañana, y a veces un día en la semana tiene clases toda la mañana, se va tempranito a las 6, 6 salimos de casa, a las 7 sus clases, entonces yo me quedo con Mirta y nos vamos a tomar un café. A veces nos vamos a Chicharrones del Inca, o tomar un cafecito en una panadería, ¿no?
y nos ponemos a charlar. Y ese es nuestro momento para conversar. Es un momento exclusivo para la esposa. Bajo el volumen del celular, no atiendo llamadas y converso con ella. Entonces invierto, es importante invertir porque hay que comunicarse, hay que dialogar, hay cosas que hablar de la casa, hay cosas que hablar de ella. ¿Cómo estás? Querida, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Hay algo que te molesta? Tengo que preocuparme por ella. Y también tener un tiempo en la familia. A veces salimos con Justin, nos vamos al mall un rato, comemos algo ahí, estamos juntos, vemos una película juntos, estamos caminando. Y mientras que caminamos, conversamos, charlamos. Tenemos que buscar esos tiempos. Es muy importante para nuestra relación. Y para poder conocerlos, que nos conozcan y poder sembrar todas las cosas que hemos hablado. Amén. Así que nos quedamos ahí. Vamos a orar al Señor, pidiendo al Señor que seamos cabezas de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, por nuestra responsabilidad de ser cabezas. Señor, los roles son para formar familias, formar los hijos, para traer orden a la casa, porque es voluntad y es palabra tuya, Señor, no es del hombre. Y tú sabes cómo funciona una familia, cómo va a alcanzar los propósitos, tus propósitos, una familia. Y es por medio de tu palabra, de tu doctrina. Y en esta mañana, hermanos, en esta mañana, Padre Celestial, queremos poner delante de ti nuestra responsabilidad de ser cabezas. Necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos ese denuedo para salir adelante, ser esforzados, ser valientes, no ser dubitativos, no es quedarnos dudando, sino tomar decisiones en Dios sabiamente. Padre, tú respaldas nuestro rol, porque tú lo has dado. Y si tú no diste este rol, Señor, nos vas a dar los recursos para cumplir ese rol. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos tu voluntad de Dios escrita en la palabra, en la Biblia. Tenemos los recursos, Señor, tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos las coyunturas, nuestras coyunturas que también nos animan, nos guían, nos muestran la palabra de Dios. Tenemos todo, Señor, y sobre todo tenemos este tiempo de comunicación que no lo tenían nuestros hermanos. Podemos decir, Padre, acá estamos, Señor, para charlar contigo, para hablar, para llorar, para abrir nuestro corazón, para decir todas las cosas que agobian nuestro corazón, para recibir de ti fortaleza, ánimo, una exhortación, Señor, de lo alto, que tu Espíritu Santo, a medida que tengamos esta relación con Dios, nos llene con su Espíritu para andar en el Espíritu y hacer las obras del Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, no estamos desprovistos. Señor, trae revelación, trae convicción, que así como manejamos un auto y el timón siempre está moviéndose de derecha a izquierda, poquito a poquito, pero siempre enfocados en la meta, así también tengamos equilibrio en nuestra casa, como quien maneja un auto, siempre un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, Señor, pero apuntando a la meta, teniendo siempre el equilibrio. Un equilibrio, Señor, entre nuestra vida secular, nuestra vida espiritual, el trabajo, todas las cosas. Darnos la sabiduría, Señor, para administrar la economía en el hogar, para ser tiernos, mansos, firmes, humildes. Danos, Señor, confórmanos a tu carácter, que Jesús, Señor, se haga presente en nuestra vida, que vivamos la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo, que seamos como Él, que cada día seamos como Cristo. Señor, yo te ruego por mis hermanos, Señor, para que venga en ellos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento, para que tú, Señor, vengas y formes un pueblo para ti, unas familias para ti, Señor. Somos aquí tus familias que tú instituiste un día en nosotros con nuestra esposa.
Y te pedimos, Padre Santo, que queremos ser luz en la sociedad, que nuestra familia sea un modelo para otras familias, pero para ello necesitamos, Señor, que nos formes, nos capacites. Y te rogamos, Padre, porque esto va a ayudar a tu propósito eterno. Y todo lo que es necesario hacer, tú lo vas a hacer con nosotros, Señor. Mientras que nosotros hagamos nuestra parte, tú vas a hacer tu parte. Te lo rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a... Walter va a compartirnos la cena. Le pido a los hermanos que puedan traer